jurídica, porque tú no eres la esposa, tú eres bígama. En el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado. De ahí viene la información de que sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Valle de García. Además, una cosa muy interesante, cuando se casa con Sandra Valle de García, se casa por bienes mancomunados, por sociedad conyugal. Y cuando se casa con Margarita, está casada por separación de bienes y se casa 25 años después. Entonces, es mucho más poderosa la personalidad jurídica de Sandra Valle, porque es la legítima esposa, y no nada más eso, sino que es la legítima dueña de la mitad de las cosas que Andrés García adquirió en vida. La señora, porque Margarita se llevó a su papá al oscurito, lo manipuló y se quedó con todo lo de ellos. Según la autorización de los hijos, recordó que le dijo supuestamente a Andrés cuando le pidió que lo acompañara a firmar su testamento. Que ya mentalmente ya no me siento muy bien. De repente siento como que ya no pienso bien, como que se me va la onda. Y ahorita que estoy en un momento en mi vida en el que estoy muy bien mentalmente, quiero tomar la decisión correcta. Entonces, cuando yo vi el testamento, era un testamento súper bonito. ¿Por qué? Porque pensaba en toda la gente que es importante para él y que de alguna manera tuvieron amor con él. Le dejaba en partes iguales a Andresito, a Leonardo, a Sandra Valle, le dejaba su departamento donde ella vive. El segundo testamento, cuando se lo llevó a firmar el testamento, se lo llevó en una ambulancia, se lo llevó drogado, y Andrés ya no estaba bien de sus facultades mentales cuando hicieron firmar, y yo podría impugnar el testamento. La gran incógnita, sin duda, ha sido si Andrés García fue bígamo. Yo no soy bígama y mi esposo nunca lo fue. Mi esposo, para empezar, se divorció de Sandy en 1970. Es decir, Leonardo nació fuera del matrimonio. Se casó con Sonia Infante, se divorció de Sonia Infante, se casó con María Clara Vallejo, estuvo casado con Marie Claire 10 años. Se divorció de Marie Claire, después me conoció a mí, tuvimos una relación de años antes de casarnos y nos casamos en 1911. Los términos del... Perdón, 2011, por bienes separados. Nosotros siempre fuimos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y por eso Andrés siempre me protegió. Pero tanto Sandy Valle como sus hijos Leonardo y Andrés se quedarán con un legado del actor que tiene aquí en Acapulco, y según el abogado de Margarita, la única que está fuera de la herencia es Andrea García. Dejó como legado, en una parte del testamento, un departamento que él compró hace muchísimos años. Se lo dejó a la primera esposa, que es la mamá de sus dos hijos reconocidos. Y entonces le dejó a los tres, en partes iguales, ese departamento. Sobre todo los ataques que ha hecho en su contra Roberto Palazuelos, Margarita le responde de esta manera. Sus entrevistas son por el nombre de mi esposo. O sea, por eso mi esposo le dejó un mensaje que ya me dejara en paz y que dejara de hablar de él. Y sobre si es posible que impugnen el testamento y se ignore la última voluntad del actor, su abogado así respondió. Lo que se impugna es la capacidad del notario de dar fe de un acto jurídico, no la voluntad del testador. Me da mucha tristeza, me da mucha pena que alguien tan querido, alguien tan admirado, alguien que nos dio mucho de qué hablar durante muchos años como Andrés García, esté hoy en día fíjense, él trató de dejar las cosas muy claras para que no sucedieran estos problemas, y estamos inmersos en ese problema. Pero sin duda lo más duro para Margarita es tener que vivir en medio de la polémica cuando lo único que quiere es vivir su duelo. Pero no puedo ni ver las fotos actuales. Su ausencia es muy grande. Y por eso yo pedí, porque he tratado de estar más tranquila, pero sí ha sido muy difícil. Y que siento de ver a Sandy y Leonardo, pues ellos siempre han sido así. O sea, muchísimas gracias, abogado, el licenciado Roberto Flores Treviño. Cómo no, mira, no han faltado las polémicas en estos momentos. Primero queremos saber cómo te encuentras tú tras conocer la última voluntad de Andrés. ¿Es algo que ya sabías o te lo enteraste ese mismo momento?
única que lo sabía era yo, a pesar de todas las difamaciones y cuentos que estuvieron haciendo, porque yo era la persona, la albacea y la persona que tenía el testamento, la persona que hizo las citas para abrir el testamento, que se pudo hacer hasta la tercera cita, pero claro que sabía yo. ¿Cómo estoy? Pues, perdón, yo pedí este tiempo de descanso, no para esperar a la apertura del testamento, sino porque he estado muy afectada y ha sido muy difícil para mí, por supuesto. pues acostumbrarme a la pérdida de Andrés. Me imagino, estuviste muy cerca de él. Margarita, disculpa, pero tengo que preguntarte esto porque, pues por supuesto, en todas partes constantemente están hablando de que Andrés García nunca se divorció legalmente de su primera esposa y te queremos preguntar si esto es cierto. Eso lo tiene que contestar mi abogado, por favor, Robert. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, mire, esta situación de la que se ha estado especulando realmente tiene una respuesta muy sencilla. En 1970, la señora Sandra solicitó ella el divorcio. El divorcio se llevó a cabo. En ese divorcio hay una sentencia que se establece claramente cuáles son las condiciones en donde nada más tenían ellos para ese entonces el hijo mayor. Y el juez le niega el derecho de convivencia a don Andrés en aquel entonces para con el hijo mayor, y en consecuencia no lo sentencia a lo que fue la pensión alimenticia, porque le da y le otorga a la señora Sandra en ese momento todos los derechos de custodia y representación del menor. Posteriormente ellos volvieron a tener otros encuentros, pero ya divorciados, en donde nace el segundo hijo. De ahí pasan los años, don Andrés se casa en segundas nupcias, se divorcia, se casa en terceras nupcias, se divorcia y luego se casa en cuartas nupcias con la señora Margarita Portillo. Y toda la documentación que se requiere para que el divorcio de su primer matrimonio tenga y haya tenido validez, la tenemos en nuestro poder. Ok, entonces él se divorció y ya lo sabemos. Ustedes nos están diciendo que legalmente él se divorció de su primera esposa y solo está legalmente